Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Recuerden que estamos ya en la semana de integración, que es la última de este módulo. Bueno, en cualquier módulo, la semana número 4 es la última, pero en esta ocasión, en la última del módulo número 13. En esta semana vamos a tratar de integrar todos los aprendizajes esperados que hemos estado intentando lograr con un buen nivel, ¿no? Hemos, al lograrlos, al intentar lograr estos aprendizajes esperados, hemos adquirido o tratamos de adquirir ciertas habilidades y ciertos conocimientos. Por ejemplo, cuando se habla de que debemos describir aquellas operaciones matemáticas que realizamos. Recuerden que en este aprendizaje esperado, la palabra describir representa que nosotros podemos desarrollarlas y demostrar la forma en la que lo hacemos. Y precisamente al querer demostrar la forma en que realizamos las diferentes operaciones para desarrollar los modelos matemáticos que tienen relación con los aspectos de economía básica, al medir el ahorro, al medir el crédito, al medir el rendimiento de una inversión, tenemos que hacerlo utilizando alguna herramienta. En esta ocasión, para facilitar ese aspecto, utilizamos una hoja de cálculo. Y para poder utilizar esa hoja de cálculo, pues es necesario conocer el funcionamiento, ¿no? Cómo podemos utilizarla para precisamente realizar algunas operaciones que nos ayuden a desarrollar estos modelos matemáticos y obtener los resultados que nos van a servir para para analizarlos y concluir, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos. Derivado de eso, podamos diseñar diferentes estrategias que nos ayuden a mejorar o a mantener nuestra situación económica en la que nos encontramos. Entonces, eh, esta semana número 4 tiene una gran importancia en el aspecto de que las actividades que vamos a realizar representan el 30% de nuestra calificación final y porque en esta vamos a demostrar el logro de esos aprendizajes esperados, ¿no? Entonces son dos aspectos importantes. Uno, la calificación y dos, demostrar el nivel con el que hemos logrado esos aprendizajes esperados. Entonces, sin más que comentar, vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, en donde el objetivo de este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4 es reflexionar. Vamos a tratar de autoevaluarnos, es decir, qué es lo que hemos logrado en este módulo y qué es lo que nos falta por lograr. Recuerden que cualquier actividad en la que nos desenvolvamos, siempre es importante hacer una evaluación de cómo estamos. Analizamos nuestras finanzas, analizamos, en este caso, nuestro nivel en el logro de los aprendizajes esperados, ¿no? Siempre, siempre hay que estarnos evaluando en casi cualquier actividad en la que nos desenvolvamos. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Muy bien, el propósito de este espacio abierto primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que existen diferencias en cuanto a los modelos, en el caso de las escuelas presenciales y en el caso de las escuelas en línea. Son dos modelos diferentes porque el contexto en el que nos encontramos es diferente. En las escuelas presenciales, pues existen por ejemplo, diferentes clases durante el transcurso del día. En el modelo, en el modelo que tenemos en Prepa en línea es un módulo por mes y la plataforma, por ejemplo, se encuentra abierta 24 horas de los 7 días de la semana en lo que está el módulo que estamos cursando, ¿no? Tenemos una semana en la cual descansamos en la escuela presencial, pues a lo mejor se maneja por semestres o por cuatrimestres, pero no es cada mes en el cual tienen un periodo de descanso, ¿no? Entonces, eh, referente a estos dos tipos de modelo, es que ustedes tienen también actividades diferentes que deben realizar. Y una de ellas es la de leer los recursos de las semanas, participar en los foros. Cada una de las semanas tiene temas diferentes
y en caso de que tengan dudas de lo que van a realizar, preguntar, ¿no? Estas en sí, como tales, no son clases, eh, dada la diferencia de modelos que existe, por lo que es necesario que ustedes, una vez que ingresen aquí, tengan algunas dudas que quieran comentar, o solamente algunos comentarios o precisiones que quieran realizar referentes a las actividades o a los recursos que estamos realizando en cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, precisamente estos espacios abiertos se crean con el objetivo de tener un espacio síncrono en el cual podamos comunicarnos y atender aquellas inquietudes que ustedes puedan tener derivado de la lectura que hagan a lo que van a realizar durante la semana. Entonces, ese es el primer propósito. Si hay dudas, eso es lo primero que vamos a atender porque ese es el propósito, el objetivo principal de estos espacios abiertos por el modelo educativo en el que nos encontramos. Entonces, el siguiente propósito que vamos a lograr en este aprendizaje, en este espacio abierto para el aprendizaje, el primero de esta semana es el de reflexionar sobre las áreas de oportunidad y el logro de los aprendizajes esperados del módulo. Ustedes, una vez que cometemos aquí algunos sucesos que se presentan cotidianamente, van a tratar de reflexionar si han identificado con claridad, por ejemplo, en el caso de la unidad que tiene que ver con la dinámica de la población, los modelos que ayudan a medir la dinámica en la población, la rapidez con la que crece una población, el crecimiento absoluto que tiene una población, porque recuerden que son dos modelos diferentes, y por qué es importante hacer una proyección de la población. Es cierto, estos modelos son matemáticos y hay que desarrollarlos, pero ¿para qué los queremos desarrollar? Pues lo queremos desarrollar para poder emitir conclusiones y saber el impacto que tiene precisamente el crecimiento de una población en nuestra vida cotidiana. Entonces, ustedes empiecen a reflexionar sobre si han logrado precisamente identificar estos modelos, sobre si pueden vincular lo que ustedes consideran como una consecuencia de la dinámica de la población y cómo esto los impacta en la vida cotidiana. Y pues derivado de esas reflexiones que hagan, ustedes van a identificar los logros y las áreas de oportunidad que tienen. Recuerden, una vez que identifiquen áreas de oportunidad, pues es necesario también diseñar estrategias que me ayuden a mejorar mi proceso de aprendizaje, porque en cada uno de los módulos que vamos a tener, del 14, 15 hasta el 23, pues este proceso de aprendizaje que yo he diseñado, que cada uno de ustedes tiene y que desarrolla de forma diferente, es cierto que tienen algunas similitudes, pero cada uno ha diseñado en función de las necesidades que tiene, en función de los estilos de aprendizaje, en función de los tiempos en los cuales tienen libre para dedicar a su actividad académica, pues es necesario que lo complementen, que lo estén analizando continuamente para poder mejorarlo. Entonces, este tipo de reflexiones les ayudan muchísimo para identificar en qué aspectos de ese proceso pueden mejorar para, obviamente, dar como resultado una mejora en eh, la, eh, la consecución de los aprendizajes esperados y por ende una mejora en la calificación de cada uno de los módulos. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Recuerden, estos temas de la dinámica de la población y de la economía familiar o de la economía personal tienen mucha relación con las actividades que desarrollamos a diario, cuando nosotros vamos al súper, cuando damos un paseo, siempre nos encontramos con algunos impactos que tiene la dinámica de la población. Lo importante es identificarlo y poder vincularlo, ¿no? Porque eso que yo identifico como un impacto en la dinámica de la población lo es, ¿no? Porque en estas cuestiones de ciencias sociales, muchas de las consecuencias tienen diferentes causas. O una misma consecuencia puede tener más de dos o tres causas. Una de ellas puede ser la dinámica de la población, por lo que es importante identificar esa causa con esa consecuencia y cómo impacta en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Entonces, estos son los propósitos. Si hay alguna duda, con mucho gusto
Pueden interrumpirme en cualquier momento de la sesión y vamos a atender la duda que ustedes tengan referente a cualquier situación académica, particularmente de esta semana número 4. Como les comentaba hace un momento, estamos ya en la semana de integración. En esta semana el 43% de la calificación se encuentra en las diferentes actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, en el proyecto integrador, el 30% de la calificación depende de esa actividad. Entonces, es importante, como ustedes ya vieron, por el porcentaje tan alto que tiene este proyecto integrador, hacerlo con esmero y dedicación. No esperarnos hasta el último día para poder realizarla, porque requiere de concentración, requiere de análisis, requiere de que leamos nuevamente los recursos, de que tomemos en consideración aquellas retroalimentaciones que hemos tenido en las otras actividades, para que no volvamos a cometer las mismas áreas de oportunidad en este proyecto integrador. Entonces, dense un tiempo, dense un espacio para poder desarrollarlo con calma, atendiendo a cada una de las indicaciones. Lean cada uno de los instructivos de forma que no se vayan a omitir alguna, que al responder también lo hagan con claridad y con precisión a lo que les están solicitando, tratando de demostrar en esta conclusión el logro de los diferentes aprendizajes esperados, ¿no? Por otro lado, tenemos un cuestionario de autoevaluación, que este cuestionario equivale al 5% de la calificación final. Es un cuestionario, como su nombre lo dice, de autoevaluación. Ustedes van a responder a una serie de preguntas. No hay preguntas correctas, no hay preguntas incorrectas. Es una autoevaluación que ustedes mismos van a realizar al desempeño que han tenido a lo largo de estas 4 semanas, ¿no? Luego les preguntan cuál es la actividad en la que se sintieron más cómodos y que pudieron desarrollar con facilidad, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a responder de las 6 actividades que realizamos en la semana, o incluyendo más una, que es el proyecto integrador, con cuál se sintieron más cómoda, por qué. También van a responder, van a tratar de argumentar la razón de la respuesta que están dando, ¿no? El objetivo es que ustedes reflexionen, ¿no? Que identifiquen qué aspectos eh, ya fortalecieron o ya son una fortaleza en sus habilidades y en sus conocimientos, y qué aspectos son aquellos que aún pueden mejorar, ¿no? Y traten de que las fortalezas que ustedes ya tienen las puedan complementar con esas áreas de oportunidad. Eh, no, nuevamente les comento, en este cuestionario no hay preguntas correctas o incorrectas. Es una autoevaluación que ustedes hacen a su desempeño. Entonces, respóndanlo. Recuerden que en la última parte, darle enviar y verificar en el portafolio de evidencias que efectivamente ya tienen la calificación del cuestionario una vez que ustedes han respondido a él. Y por supuesto tenemos el foro de integración que aporta el 8% a su calificación final. Recuerden que en este foro de integración, al igual que en las otras actividades, van a tratar de demostrar lo que han aprendido durante estas 4 semanas. Revisen por favor la sección presentación, porque hay ocasiones en las que mencionan sobre algunos aspectos de economía que no fueron parte de los temas que vimos en este módulo. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la oferta y la demanda, de los mercados, de las inversiones bursátiles, que son temas, como ustedes saben, de otro nivel educativo, de un nivel educativo superior o de posgrado. Entonces, no son temas que nos ocupan en este momento, porque nosotros tenemos temas particulares que debemos estar analizando, que fueron los que analizamos durante estas 4 semanas, como lo fue el crédito, el ahorro y la inversión. Y sobre esos temas son los que vamos a tratar de hablar en el foro de integración. No nos salgamos de los temas que vimos durante estas 4 semanas. Entonces, la idea es que aquí compartamos experiencias, que compartamos estrategias, que demos información adicional a la que vimos, de los temas que estamos hablando, ¿no? Sobre alguna nueva herramienta, sobre alguna nueva función matemática, o sobre la experiencia que tuve al tratar de desarrollar alguno de los modelos matemáticos, cómo fue que lo resolví y por qué considero también que es importante
este tipo de herramientas y de modelos para medir los diferentes conceptos de economía básica y de dinámica de la población, cómo me pueden ayudar en mi vida cotidiana. Entonces, de esos temas son de los que debemos hablar en el foro de integración, ¿no? Los que tengan relación con lo que vimos durante estas 4 semanas. El 8%, recuerden participar 5 veces durante el transcurso de la semana. Pues la idea es que a partir del día lunes participen una vez, del día martes otra vez, porque esto nos da un espacio en el cual vamos participando todos, vamos leyendo las aportaciones. Por ejemplo, si ingreso el día martes a leer lo que han aportado los demás compañeros el día lunes y parte del martes, pues esto también me abre la oportunidad de leer y de identificar aquellas aportaciones que son relevantes y por qué no lo son, también puede ser, ¿no? Que yo diga, pues me parece que sí es importante, pero adicionalmente a eso, es decir, voy complementando la información que los demás compañeros dan. Entonces, no se les olvide el foro de integración. También hay un espacio que como tal no se califica, que es el foro de aprendiendo. En todas las semanas tuvimos un foro aprendiendo que como tal no tiene una calificación como estas, que sí la tiene puntual. Proyecto Integrador 30, el cuestionario de autoevaluación 5, el foro de integración. Cada una de las actividades integradoras también tiene un porcentaje en su calificación final. El foro Aprendiendo tiene un impacto conjunto con otras actividades. Cuando revisamos los recursos de la semana, el tiempo que le dedicamos a la plataforma, las diferentes actividades formativas que realizamos, todas esas actividades tienen un peso del 5% de interacción en la plataforma. Ustedes dirán, pues, como que no es mucho, ¿no? Pero sí lo es cuando queremos mejorar nuestra calificación. A veces, por más ganas que le echemos, vemos que nuestra calificación no llega al 100%, es precisamente porque estas actividades también cuentan. No se califican puntualmente o no tienen un peso puntual, pero en conjunto representan el 5% de la interacción que ustedes tienen con la plataforma. Entonces, estas actividades como leer los recursos, el tiempo que ustedes le dedican a la plataforma para leer o para tratar de responder a las actividades formativas o al foro de integración, tienen un peso y es importante que ustedes realicen cada una de estas actividades para incrementar su calificación final. A veces, por ejemplo, 5.59. Y estas actividades son las que hacen la diferencia para obtener un poco más del 6, del 60, que es el mínimo para acreditar los módulos, ¿no? Aunque no debemos pensar en el 6, siempre debemos pensar en la mejor calificación o en el mejor nivel de la rúbrica de evaluación. Bueno, estas son algunas reglas que pues yo sugiero que sigamos no únicamente en este módulo número 13, sino también en los demás espacios abiertos para el aprendizaje, tanto con el asesor en la didáctica disciplinar, como cuando estén en los demás módulos con sus asesores virtuales. Siempre ingresen su nombre completo al participar, porque recuerden que si bien estos espacios abiertos dan una puntuación adicional, esa puntuación se logra con la interacción que ustedes tienen en ellos, las preguntas que vayan realizando, los ejercicios que muchas veces diseñamos para que logren esa puntuación adicional. Y pues para no confundirnos en quiénes o cuáles fueron las personas que participaron, pues lo ideal es que ustedes coloquen su nombre completo. Cuando tengamos una participación un poco más nutrida, utilicen mayormente todas las plataformas de comunicación síncrona tienen un gesto de levantar la mano. Esto indica que quieren participar, que quieren hacer un comentario. Entonces, pues lo ideal es que ustedes también lo utilicen. Que las dudas sean claras y puntuales. Recuerden que lo ideal es que una vez que ustedes ingresen a estos espacios abiertos, ya hayan leído de lo que trata el módulo, ya hayan leído de los recursos, ya hayan leído sobre las instrucciones, ya hayan leído de la rúbrica de evaluación y muchas veces incluso ya han tenido un primer acercamiento con el módulo y con su asesor en la
en la didáctica disciplinar. El día martes, por ejemplo, hay una sesión con él. Probablemente ustedes ingresaron y de ahí surgieron algunas dudas, de ahí y de todos estos, de todas estas otras actividades que han ido desarrollando antes de entrar a los espacios abiertos, ¿no? Entonces, y ahí podemos tener dudas claras y puntuales sobre la inversión, sobre el ahorro, sobre la dinámica de la población, y es donde las podemos compartir. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual, y por favor, al ingresar, pongan en silencio su micrófono. Algo muy importante, que pues es un tema que tratan en las diferentes sesiones con los diferentes agentes educativos, con la tutora, con el asesor en la didáctica disciplinar y por supuesto con los asesores virtuales, es el uso adecuado de la información. Recuerden que toda la información que necesitamos, toda la información que requerimos para poder realizar nuestras actividades está precisamente en el aula. Está la información que vamos a necesitar sobre los conceptos, sobre los modelos, algunos ejemplos que nos van a ayudar a tener claridad sobre algunos procesos matemáticos o sobre otro tipo de procesos, cuando hablamos de inglés, cuando hablamos de español, de historia. Entonces, todo se encuentra en los recursos de la semana. Lo importante es que ustedes identifiquen que esto es lo que ustedes deben leer previo a iniciar con la realización de sus actividades. Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pues es que yo ya sé de ahorro, yo ya sé lo que es una inversión, yo ya sé lo que es un crédito, pero hay elementos técnicos o elementos adicionales que muchas veces pueden complementar lo que ustedes ya saben. Es decir, estoy seguro que en términos generales, sí es cierto, conocen porque es un uso cotidiano que le damos a estos conceptos de economía básica. Pero hay más que aprender sobre ello. Cuando hablamos del crédito, pues podemos hacer un libro sobre lo que es el crédito, ¿no? Podemos llevarnos un año hablando de lo que es el crédito y aún así todavía conocer muchos más aspectos acerca de lo que son estos conceptos. Por lo que si bien ustedes pueden tener un conocimiento general, lo importante es ir mejorando ese conocimiento que tienen de estos conceptos financieros. Ahora bien, la idea es precisamente que ustedes, si bien sí pueden hacer uso de fuentes de información externas, a ver, entonces, ¿alguien se conectó? Ok, sí pueden hacer uso de otras fuentes de información externas a las que tienen los módulos. Procuren que éstas sean del mismo nivel académico en el que nos estamos, en el que estamos cursando. Como les comento nuevamente, algunas de las aportaciones que hacen en el foro, por ejemplo, de integración, hablan de mercados, mercados de valores. Yo quiero que me digan en cuál de los temas que vimos durante este módulo número 13 está el tema de los mercados de valores. Me parece que si no mal recuerdo, creo que fue en la semana 2. No existe. Veamos. Unidades de aprendizaje. Creo que sí podemos ver el temario, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Dónde está ahí mercado de valores?
No está, No, no, ¿verdad? no. Vimos ahorro, cómo obtenemos el ahorro o los conceptos básicos para saber cómo determinar un ahorro. Vimos lo que es una inversión, los diferentes tipos de inversión y el uso que le podemos dar, por ejemplo, en este caso, a una inversión. Vimos lo que es el crédito, la importancia que tiene la tasa de interés, los diferentes tipos de crédito, pueden ser bancarios o no bancarios, y un indicador, por así decirlo, moderno, para poder elegir la mejor opción al comprar algún artículo a crédito, que se llama costo anual total, ¿no? Que viene a integrar varios de los cobros que nos hacen por adquirir un crédito bancario, ¿no? Seguros, comisiones y la tasa de interés, ¿no? Pero no están este tipo de temas, porque no son temas de nuestro nivel educativo. El mercado de valores es un tema que se habla, inclusive, y que es como que algo especializado, ¿no? Y que se requiere de otros conocimientos del campo de las matemáticas, estadísticas, probabilidad, análisis de gráficas. Es decir, se requiere un conocimiento superior al que nosotros tenemos en este módulo y en este nivel educativo, ¿no? A lo mejor alguien me diga, sí conozco, sí, yo estoy seguro que muchos, pues es un tema interesante, muy complejo, pero sí interesante. Pero en este momento estamos en este nivel, aprendiendo lo que es el ahorro y cómo utilizarlo para mejorar nuestra situación financiera, lo mismo que la inversión y el crédito. Entonces, es ahí donde debemos precisar, porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de economía, hablamos de toda la economía. No es así. Tenemos estos temas que fueron los que vimos durante esta semana. Entonces, ven, a veces cuando yo busco información por otros lados, me puedo confundir porque este tipo de temas no vinieron en lo que yo vi. Entonces, pues lo leo, veo que es muy complejo y me desanimo. No lo sé. Claro, no hay necesidad de conocerlo a profundidad porque en el módulo no está. Estamos hablando de otros temas, un poco más estructurales, ¿no? Porque cuando sabemos lo que es un ahorro, cuando sabemos lo que es una inversión, por ejemplo, lo básico de lo que es una inversión, entonces ya podemos escalar a un siguiente nivel y luego a otro nivel y luego a otro nivel. Es como cuando aprendimos a correr, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando aprendimos a correr? A caminar. A caminar, ¿no? Primero gateamos, luego caminamos y ya luego corrimos, pero no pasamos directamente a correr. Es lo mismo sucede cuando hablamos de los aspectos educativos. No podemos pasar a temas más complejos si no dominamos los aspectos básicos. No podemos solucionar aquello que no comprendemos. No podemos hablar sobre lo que no comprendemos. Entonces, primero tenemos que comprender aquellos aspectos básicos para entonces ir a algunos un poco más complejos. Entonces, no se desesperen por aprender cosas muy complejas sin antes haber aprendido esos aspectos básicos. Y esto sucede porque muchas veces sin leer lo que de los temas que se trata el módulo, pues solo voy y busco información en el buscador y lo primero que se me presente es lo que coloco, sin haber leído los recursos, sin haber leído sobre los temas, sin haber leído las instrucciones, y esto da pauta a que use inadecuadamente la información. Entonces, la idea es que lean los recursos de la semana y que con base en lo que ustedes van comprendiendo, en las habilidades que van desarrollando, en los conocimientos nuevos que van complementando o adquiriendo, respondan a sus actividades. Porque es eso donde cerramos el círculo de que lo que leemos lo podemos comprender. Si me voy directamente a tomar cualquier información, no logro estos objetivos. Entonces, además, el uso de retomar información que uno no es de mi nivel, dos es mucho más compleja de lo que yo estoy viendo, ponen en riesgo su calificación. Evitan lograr los aprendizajes esperados, evitan aprender sobre las herramientas tecnológicas. Muchas veces yo agarro y tomo una tabla que ya estaba en el internet, pero
este simple hecho, que parece inocente, impide que yo, por ejemplo, desarrolle una tabla. No voy a saber cómo hacerla, no voy a saber cómo o qué herramientas son las necesarias para poder elaborar la tabla. Entonces, eh, evita también que logre ese tipo de situaciones. Evitamos fortalecer la redacción y la ortografía. Muchas veces las cosas que agarro, a veces sí tienen faltas de ortografía, otras ya están corregidas. La copio y la pego y tiene una excelente ortografía. Pues nunca voy a saber o me voy a evaluar qué tanto puedo yo o sé sobre ortografía y gramática, ¿no? Y la puedo utilizar cuando esté desarrollando mis conclusiones o realizando mis actividades. Y evitamos que estos conocimientos nos ayuden a mejorar sus decisiones. Entonces, en lo que pueden hacer para evitar este tipo de cosas, revisen los recursos. Toda la información está en ellos. Si tienen alguna duda, por ejemplo, con aquellos aspectos de desarrollo de operaciones, ¿no? Cómo sumar en Excel, o cómo hacer una multiplicación en Excel, o cómo hacer una división en Excel, hay tutoriales. Recuerden que hoy tenemos una base de datos enorme de videos que se llama YouTube, en donde podemos encontrar diferentes videos tutoriales que nos ayudan a hacer estas operaciones. Obviamente hay que saber también identificar cuáles son los que son acordes y con las características que busco, ¿no? Que no sea tan complejo, que sean con las herramientas que yo tengo. Entonces, si tienen dudas respecto al uso de Excel, hay tutoriales. Redacten con sus propias palabras, utilicen autocorrectores de texto. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes utilizan cualquier procesador de texto, estos ya tienen un autocorrector de texto. Si ustedes se dan cuenta, cuando van redactando y redactan una palabra incorrectamente, automáticamente el autocorrector les da un subrayado rojo o un subrayado azul. Eso indica que esa palabra probablemente esté mal escrita. Y digo probablemente porque a veces en nuestros textos nosotros tenemos que escribir mal esa palabra porque nos sirve de ejemplo y así la queremos dejar. O a veces el mismo autocorrector pues se equivoca. Entonces nosotros tenemos que sí saber que esa palabra, así como yo la tengo escrita, es la correcta. Pero me ayuda enormemente, me ayuda a mejorar gran parte de la ortografía y de la gramática de mis escritos y aprendo a utilizarlo. Quizás a la primera, pues me cueste trabajo redactar, es normal, estoy en un proceso de aprendizaje en el que tengo que estar constantemente realizando esta acción para poder mejorar. Me doy cuenta de algunos aspectos que en la anterior redacción no tomé en consideración y los tomo en consideración en esta. Y voy mejorando y voy mejorando y voy mejorando, pero eso es con la práctica y con la constancia. Y por favor, en estos temas, como en muchos otros, recurran a la experiencia. Ustedes ya saben lo que es un crédito, ya saben lo que es una inversión, ya saben lo que es un ahorro, ya saben cómo crece una población porque lo han identificado allá en sus ciudades, ya saben que a veces crece demasiado rápido porque también es algo con lo que han tenido la experiencia. Y nuevamente nos encontramos en el foro de integración. Recuerden, ¿por qué es importante medir estos sucesos? Ahí en la palabra, en la pregunta de Tonadora, nos dice, ¿por qué es importante medir la dinámica de la población? ¿Por qué es importante las matemáticas para medir diferentes procesos sociales? Pero estos procesos sociales son los dos que estamos analizando en este módulo número 13, la dinámica de la población y la economía básica. Por ejemplo, ¿por qué es importante medir el crecimiento de la población? ¿Por qué es importante medir la rapidez con la que crece? ¿Y cómo lo puedo medir? Saber cuánto seremos a futuro, ¿por qué es importante saber este dato? ¿O por qué es importante saber lo que pagaremos al final de un crédito y cómo las matemáticas nos ayudan precisamente a saber estos resultados o a responder a estas interrogantes? El monto que obtendremos al invertir. ¿Por qué es importante saberlo y cómo las matemáticas nos ayudan a hacer esta medición? Y si estamos obteniendo un ahorro
o un desahorro o déficit. ¿Por qué es importante saber esto en su vida? ¿Ustedes por qué consideran que es importante? Y hoy en día que ya saben que existen modelos matemáticos para medirlo, ¿cómo es que las matemáticas nos ayudan con este tipo de análisis? Entonces, hay que delimitar, es cierto, existe una pregunta detonadora, pero incluso yo trato de hacer algunas aseveraciones ahí, es decir, de precisar o de esa pregunta detonadora, tratar de modificarla de forma que se vincule con lo que estamos viendo en este módulo número 13. Respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora. Recuerden, lean bien lo que les están preguntando y respondan directamente a la pregunta detonadora. Participen de forma que se genere nuevo conocimiento y enriquezca el contenido. Lean previamente lo que los demás compañeros ya compartieron y pues si ven que alguien ya habló mucho sobre algún tema, ustedes hablen sobre otro. Compartan estrategias, conocimientos, herramientas, habilidades, áreas de oportunidad, situaciones de la vida cotidiana a las que se enfrentaron y que tengan relación con estos temas. Sean cuidadosos con la ortografía y la redacción y comúnmente una extensión adecuada en una aportación es entre 5 y 8 renglones y que sean de nuestras propias palabras. Y pues, obviamente que sea de lo revisado en el curso. Pero esta, entre 5 y 8 renglones, es porque eh, una de las partes importantes es que cuando leemos, nosotros tenemos que sintetizar esa información y tratar de extraer lo más relevante o lo que nos están preguntando, sobre aquello que nos están preguntando. Entonces, entre 5 y 8 renglones es una extensión adecuada sobre la cual podemos hacer nuestra aportación, ¿no? Hay quienes, pues obviamente, copiado y pegado, escriben hasta 20, 25 renglones. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que ustedes lean y escriban. Y 5, 8 renglones me parece una redacción considerable y que nos permite a nosotros responder con nuestras propias palabras. Ahora bien, ¿ustedes consideran que han logrado los aprendizajes esperados? Respondan al cuestionario de autoevaluación y ahí hagan un análisis de lo que ustedes consideran, ¿no? Aquellas fortalezas, identifiquen aquellas fortalezas, aquellas áreas de oportunidad que se les han presentado a lo largo de estas 4 semanas. Por ejemplo, describir los procesos matemáticos que realizó para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Esta palabra describir, como la conocemos comúnmente, que es de que nosotros emitamos las características de algún objeto, de alguna persona, en las cuestiones educativas significa que yo pueda desarrollar y que pueda demostrar la forma. No sé si se acuerdan ustedes que pues cuando iba en la secundaria o en la primaria teníamos un procedimiento, nos daban un problema, nosotros colocábamos los datos, el procedimiento, es decir, ahí hacíamos las operaciones en ese entonces, o bueno, todavía las hacemos a mano en una libreta, a cuadros. Pero aquí, como estamos en un modelo educativo virtual, pues tenemos otras herramientas que no es una libreta. Tenemos, por ejemplo, una hoja de cálculo. Entonces, vamos adecuándonos al contexto, ¿no? Aquí cuando dice describe es que yo pueda demostrar la forma en que realicé esas operaciones. Y lo más común, así como la hoja de cuadros que nos solicitaban en la primaria o en la secundaria, aquí lo que vamos a utilizar es una hoja de cálculo, porque es la herramienta más adecuada para poder realizar las operaciones y desarrollar modelos matemáticos, elaborar tablas y graficarlas. Entonces, pues obviamente voy a tener que utilizar para lograr este objetivo la herramienta más adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí, Juan compra un teléfono con su tarjeta de crédito. El precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés? Primero, ¿qué necesito para poder resolver este problema?
¿Qué conocimientos y habilidades? Para poder responder a esto, ¿cuánto pagará de interés? ¿Qué necesito saber? Bueno, sería hacer una tabla de amortización. Necesito conocer, ¿no? Cómo hacer una tabla de amortización. ¿Y qué es una tabla de amortización, por ejemplo, no? Pero la tabla de amortización tiene un aspecto importante, determinar el interés. Entonces necesito conocer la fórmula para determinar el interés. Y todo eso es lo que tratamos de identificar en este módulo número 13. Por ejemplo, pues todos más o menos sabemos lo que es una tarjeta de crédito. Sabemos que necesitamos tener el precio. Sabemos que necesitamos conocer la tasa de interés para poder responder a esto. Y que incluso existen algunas herramientas como lo es las hojas de cálculo o los simuladores. Tuvimos la oportunidad de utilizar un simulador de la Conducef para realizar o para analizar diferentes opciones de inversión. ¿Y qué es lo que busco con esto? Con estos conocimientos y habilidades, el hecho de que yo conozca cómo obtener el interés, pues pagar menos, ¿no? Al final de cuentas, elegir la mejor opción a través de las fórmulas y los aspectos y los conceptos de economía básica como lo es el crédito, ¿no? Necesito saber lo que es un crédito y cómo se mide el interés y que puedo utilizar una hoja de cálculo para elegir la mejor opción, la que menos me cobre interés. Por ejemplo, proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, yo tengo que analizar algunas situaciones. Por ejemplo, este cuadro, que son los gastos de un presupuesto personal. Y tengo que emitir algunas conclusiones una vez que analice este cuadro. ¿Cuál es el objetivo de obtener esas conclusiones? Diseñar estrategias que me ayuden a mejorar mi ahorro familiar o personal. Por ejemplo, aquí, ustedes, ¿qué mejorarían? Obviamente, lo primero que tengo que hacer es saber que un presupuesto es identificar mis ingresos y mis gastos para medir mi ahorro. Y de el resultado que yo obtenga del ahorro, voy a entonces, si quiero mejorar mi ahorro, voy a analizar qué puedo hacer para mejorarlo. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes qué mejorarían de esta parte del presupuesto de una persona? ¿Qué aspectos mejorarían? Uno, Pues yo no compraría aguas embotelladas y refrescos. De ahí ah, bajaría el costo. ¿y qué puedes hacer en su caso? Pues mejor hacer agua natural y llevármela a mi trabajo y así. Ándale, muy bien. ¿Ven? Estas cosas las podemos diseñar cuando analizamos este tipo de situaciones, porque ya tenemos información en la que yo puedo identificar qué aspectos puedo mejorar. Como bien ahorita comentaban, pues ustedes ya vieron que este concepto lo puedo mejorar. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Pues como ustedes dicen, a lo mejor en vez de comprar café, en vez de comprar aguas embotelladas, pues mejor lo llevo en un termito y me ahorro esta cantidad. O esta cantidad es la que va a incrementar mi ahorro. Pero ven, estamos proponiendo estrategias del análisis que hacemos
a los resultados de nuestra situación económica. Por ejemplo, este es un dato nada más. Según la startup de préstamos YAP, un mexicano pierde más de 14,000 pesos al año en gastos como café, cigarros, dulces, chicles, antojitos, cerveza y hasta propinas. Entonces, 14,000 pesos al año, pues es una cantidad importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, Juan decide invertir los 15,000 pesos que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué aspectos considerar para elegir la mejor opción. ¿Ustedes qué aspectos considerarían al elegir una inversión, por ejemplo? La tasa de interés anual, La tasa de que interés, nos la dé, tasa de renta. ajá, que Sí, sí, nos dé sí, más de lo, no me acuerdo cómo se llama. la inflación. Ajá, además de la inflación para que tenga yo pues una ganancia. Muy bien, la tasa de rendimiento. Claro, la tasa de interés y rendimiento es lo mismo, ¿no? Nada más rendimiento es cuando hablamos de una inversión, pero es igual. En efecto, uno de los aspectos importantes es la tasa de rendimiento. Mientras mayor tasa de rendimiento nos dé una inversión, el rendimiento será mucho mayor. Y si este supera el de la inflación, pues tendremos una ganancia real que se llama, ¿no? Es un concepto que, bueno, cuando, por ejemplo, ahorita se utiliza mucho por que aquellos que trabajan en las empresas tratan de identificar ganancia real. Pero bueno, no me voy a confundirlos mucho. Entonces, en efecto, la tasa de rendimiento es un aspecto importante. Y si yo quiero obtener una mayor inversión, pues me fijo en la tasa de rendimiento. Pero ¿qué otra forma? Ya tengo la tasa de rendimiento. Ahora, ¿cómo puedo obtener también una mayor inversión? Voy a poner aquí una hojita de cálculo. Imagínense, rendimiento. Rendimiento total, ¿no? Y este rendimiento se obtiene por el monto de la inversión. Y la obtenemos también por la tasa de rendimiento. Busca los platos, los vasos, todo eso, por favor. La tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto de rendimiento obtengo por una inversión, imagínense que yo tengo 10,000 pesos y mi tasa del rendimiento es del 11% anual y es a un año. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Para obtener el rendimiento, obviamente multiplico el monto de la inversión por la tasa de rendimiento por el plazo. Y este es el monto de rendimiento que obtengo. Lo voy a poner aquí de otro color. Muy bien. Supongamos que yo tengo opciones y que ahorita me ofrecen una tasa de rendimiento del 11,5%, ¿no? Si ustedes ven, mi rendimiento aumentó, pero resulta que hasta ahí quedó. ¿Qué puedo hacer para que este rendimiento siga creciendo con esta misma tasa?
con estas tres ¿Aumentar el variables. plazo? Probablemente, ¿no? A lo mejor ya no lo voy a invertir un año, lo voy a invertir 2. Entonces, en 2 años, nada más que ahora, en vez de un año, en 2 años voy a obtener un mayor rendimiento. Muy bien, el plazo puede ser 1, dejarlo más plazo. ¿Y qué otra forma? Invertir más. Invertir más, claro que sí. Ya no voy a invertir los 10,000, voy a tratar de llegar a 15,000 pesos, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en un año. Fíjense, con 10,000 a un año obtenía 1,150. La tasa es la mejor que pude conseguir. Lo que puedo modificar es el monto de la inversión. Claro, en la medida de mis posibilidades, haciendo un adecuado presupuesto, tratando de identificar en qué puedo mejorar. Y fíjense, aumenté mi inversión en un año y el rendimiento es más. Entonces, una vez que yo conozco cómo se mueve o qué aspectos son los que dan el rendimiento de una inversión, pues es que puedo diseñar diferentes estrategias, ¿no? Ah, bueno, tengo 10,000, pero voy a tratar de dar 1,000 pesos más cada mes para que el rendimiento sea mayor. A mayor monto, mayor rendimiento. A mayor tasa, mayor rendimiento. A mayor plazo, también mayor rendimiento. En el caso de la tasa, pues esto es importante porque si un rendimiento no tiene tasa, cualquier monto que yo le ponga, cualquier plazo que yo le ponga, no hay rendimiento porque no hay una tasa. Esa es la central, la elemental. Y luego de ahí yo puedo mover de aquí lo que yo quiera. No sé si los confundí o son criterios que yo tengo que identificar para poder diseñar estrategias con lo que tengo. Y por último, pues siempre les recomiendo una página en estas cuestiones de economía. Ustedes hicieron un simulador en la Conducef. La Conducef, por ejemplo, es una institución de protección y defensa a los usuarios de servicios financieros, pero entre sus facultades o entre sus obligaciones que tiene como ente público es la de proporcionar educación financiera. Entonces, pues aquí, hoy en día que todo tenemos en el Facebook, hay una página, se lo voy a colocar aquí, para que ustedes, pues ahí la den de alta y vean. Aquí inclusive tiene un diplomado en educación financiera, que ahorita está en las inscripciones del 2 al 30 de septiembre. Y fíjense temas pueden encontrar. Contexto de la educación financiera, inclusión financiera, estructura del sistema financiero mexicano, la economía social y solidaria, digitalización del sistema financiero. Hoy, por ejemplo, que todo el mundo tenemos un teléfono celular y en el teléfono celular, una de las aplicaciones que no falta es aplicaciones de los bancos para hacer transferencias y pagos, ¿no? Las fintech, que son precisamente esta digitalización y uso de aplicaciones en beneficio o usadas precisamente para las finanzas. Y aquí vemos nuevamente presupuesto, ahorro, inversión, mercado de valores, que fue temas que no vimos acá, crédito, ahorro para el retiro, que aquí lo vimos en un subtema, seguros, porque es importante contratar un seguro con tu CEF, con las puertas abiertas, herramientas de operación, cobro digital, CODI, SPEI. Entonces, aquí hay mucha información eh, que les puede ser de utilidad para seguir incrementando los conocimientos sobre finanzas personales.
¿Alguna duda hasta el momento? No, para mí no. No, maestra. Bueno, pues de mi parte es todo. Les deseo mucho éxito. Nos vemos todavía el día viernes para nuestro segundo espacio abierto y pues para despedir en general el módulo. Pero recuerden entregar su proyecto integrador de preferencia antes del día sábado, evitar el día domingo, que cualquier situación se nos puede presentar y pues para evitar que no entreguemos nuestra actividad, mejor tratar de hacerlo antes. Y pues nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente tarde y mucho éxito. Buena tarde, igualmente. Gracias.